Puestos de pie, Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Seguimos adelante con Juan el Bautista hoy. Y voy a tratar de terminar la serie con Juan. Vamos a comenzar aquí en el versículo 29 y vamos a leer hasta el versículo 36. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo: He aquí el Cordero de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Están apagados los 2 micrófonos. Apaguen los 2. Muy bien. Juan el Bautista es el precursor de Jesús. Juan el Bautista venía delante de Jesús después de 400 años, el periodo intertestamentario entre Malaquías y la predicación de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista entonces es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los evangelistas del Nuevo Testamento. Y cuando él vino predicando, era la primera voz de Dios que escuchaban en 400 años. O sea, esta generación y generaciones anteriores no habían escuchado la predicación de la palabra de Dios. Lo único que habían escuchado era la enseñanza de los levitas que enseñaban la ley, porque uno de los trabajos de los levitas era enseñar la ley. Entonces era lo único que habían escuchado, la enseñanza de la ley, pero no habían escuchado un profeta, no habían escuchado una predicación, solamente habían escuchado la enseñanza metódica de la ley de parte de los levitas. Cuando vino Juan el Bautista, vino bramando como un toro y vino en el desierto y la gente venía a él. Ahora vestía en una forma peculiar, vestía con un cinto de cuero y vestía con pelo de cabra, y entonces y comía miel silvestre, que era amarga, que no era dulce, y bramaba como un toro. Y la gente salía a él y se bautizaban, y cuando él vio que venían también los fariseos, entonces les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y también fue cuando dijo en Mateo capítulo 3, donde hay 2 grupos ahí, entonces dice que ya la era está lista para cortar el árbol y para echarlo en el fuego, y entonces dice que cuando venga el Señor, entonces Él los bautizará. A los creyentes les dice en Espíritu Santo, y a los fariseos les dice y en fuego. Entonces era lo que iba a suceder ahí. Ahora estamos acá entonces, el evento aquí en Juan capítulo 1 es después de el bautismo de nuestro Señor. Jesús fue bautizado por Juan, fue al desierto para ser tentado después de 40 días y 40 noches de ayuno y regresó donde Juan. Y Juan lo identifica. Este es, he aquí, y lo identifica. Y entonces el pasaje que acabamos de leer dice, versículo
31, yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Ahora, en Mateo capítulo 3 vemos ese evento de que el Espíritu Santo descendió y dice que él vio. Ahora, ahí no dice quién vio, pero aquí vemos que el que precisaba que viera era Juan. Juan el Bautista tenía que ver, porque era un testimonio para él, porque seguimos leyendo aquí en el versículo 33, yo no lo conocía. Mas el que me envió a bautizar con agua, o sea Dios, aquel me dijo sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, los siguientes eventos suceden en una forma muy rápida. Vemos en el versículo 29 al día siguiente, en el versículo 35 al día siguiente, en el versículo 43 al día siguiente, en el capítulo 2 al tercer día. Entonces, en una forma muy rápida, cuando Jesús regresa de su bautismo, él está entonces, él está identificando a Jesús. Juan el Bautista lo está señalando y le está diciendo, este es. ¿Qué clase de pelo usa? Camello era. Me equivoqué. Piel de camello. Es pelo de camello. Era pelo de camello. Muy bien. Gracias por la corrección. Entonces, Juan vestía cinto y pelo de camello. De cabra es el tabernáculo. Muy bien, gracias. Vemos entonces aquí donde los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. Este es el comienzo de la iglesia. Los que dicen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés están equivocados, les cogió 3 años tarde. Si la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, Jesús vino y se fue sin hacer lo que vino a hacer. Porque él no plantó su iglesia. Entonces no sería la iglesia de Jesucristo, sería la iglesia del Espíritu Santo. No, lo que pasó en el día de Pentecostés es que tú recibió poder. Pero Jesús comenzó su ministerio con discípulos de Juan el Bautista. Los primeros están aquí en el versículo 35. Al día siguiente otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y al volverse Jesús y ver que ellos lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ahora, no es que Jesús no quería que lo siguieran. Lo que Jesús era que una confesión. Por cierto, no lo obtuvo. Les dieron con una excusa. Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? Bueno, pero Jesús lo aceptó. Y les dijo, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y lo habían seguido. ¿Quién era el otro? El otro era Juan, el que está escribiendo, el que llegó a ser el apóstol, ¿verdad? Él no se menciona a sí mismo por nombre. Entonces, cuando Juan el apóstol menciona a Juan por nombre, está hablando de Juan el Bautista. Y como en este caso, cuando él se refiere a sí mismo, entonces simplemente lo deja ahí en blanco. Eran 2, uno era Andrés. Y ahí seguimos rápidamente, vamos a ver, porque para terminar, entonces hay un seguimiento de 5. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y lo habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Entonces ya hay 3. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea, estaba en Judea, donde Juan estaba bautizando. Entonces quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme, son 4. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, que son ya 5. Muy bien. Ahora, quiero que notemos, y con esto ya vamos a terminar aquí en Juan y vamos a pasar a Mateo.
En el capítulo 2, y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estuvo ahí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. ¿Cuántos eran? 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bueno, ya nosotros conocemos la historia donde convirtió el agua en vino. Pero quiero que leamos más adelante, donde dice en el versículo 11. Perdón. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Antes de este momento, estaban creyendo en Jesús por la palabra y el testimonio ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahora, donde vieron entonces, donde Jesús convirtió el agua en vino, entonces manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En ese momento, ya fue por el testimonio de Jesús. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 11. Perdón, no, todavía no. Volvemos a Juan. No he acabado con Juan. Juan capítulo 3. Ahora, la gente piensa que Juan capítulo 3, el tema es bueno, pero Jesús está conversando ¿con quién? Con Nicodemo. Y usted le pregunta a la gente, ¿qué es lo que ocurre en Juan capítulo 3? Jesús y Nicodemo. Pero hay una parte muy importante de Juan que seguimos después de la conversación de Jesús con Nicodemo. Entonces vamos a llegar a el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. ¿De dónde cogió Jesús su autoridad para bautizar? Juan el Bautista había dicho que la autoridad que él tenía venía de Dios y que en el bautismo de Jesús, cuando él vio el Espíritu Santo descender y permanecer sobre Jesús, pudo identificarlo, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios. Entonces sabemos que la autoridad de Juan venía de Dios. Ahora encontramos aquí en Juan 3:22 a Jesús bautizando. ¿De dónde coge Jesús su autoridad? Muy bien, esa misma pregunta lo están haciendo los judíos. Entonces dice el versículo 23, y bautizaba también Juan en Enón, no ha terminado Juan su ministerio todavía, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Recuerdan los 5 cántaros que estaban ahí en las bodas de Caná? Estos cántaros eran inmensos. Eran para el rito de la purificación. Vuélvanlo a leer, ahí está. Eran para el rito de la purificación. El rito de la purificación era cuando un sacerdote, antes de entrar a oficiar, pasaba por el rito de la purificación, donde él se metía en el cántaro y se sumergía. Era bastante grande. Era grande. Una persona se metía y se sumergía. Por cierto, hay un cántaro de esos ahí en el centro pastoral El Redil, en San Rafael de Tres Ríos. Ahí tienen uno, para que lo puedan ver. Ahora, la purificación, entonces la discusión de ellos es, porque ellos están asemejando en su mente el rito de la purificación con lo que Juan y Jesús están haciendo. ¿Verdad? Entonces, versículo 25 de nuevo, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Juan el Bautista, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús, de quien tú diste testimonio, lo identificaste, he aquí, bautiza y todos van a él.
ay muchacho, ¿qué te pasó? Te serruchó el piso. Ya la gente no viene en donde vos, ahora van donde él. ¿Cómo te dejaste que te quitara la gente? Que te quitara el público. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué contesta Juan. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede un hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. ¿Qué está diciendo Juan? La autoridad de Jesús es del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo o cumplido. Hablemos del amigo del esposo, hablemos del mejor amigo. Hoy se ha perdido. El mejor amigo es el que conoce al muchacho, conoce a la muchacha, los presenta y ellos terminan casándose. Ese es el mejor amigo. Hoy se ha perdido mucho en cuanto a eso, ¿verdad? Pero el mejor amigo es el que conoce al muchacho, conoce a la muchacha, los presenta, ellos terminan casándose. Ese es el mejor amigo. Juan está hablando precisamente de eso, el amigo del esposo, ¿verdad? Entonces, él dice que él es el amigo del esposo. O sea, él está presentando al amigo Jesús con la prometida, la novia, la iglesia. Ok, sigamos leyendo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye, está hablando ya de la ceremonia, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo o cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ya yo hice mi trabajo, ya yo presenté al novio y la novia. Entonces, ¿cuántos saben que el trabajo del mejor amigo termina en la boda? Él no va a la luna de miel, 2 es compañía, 3 es un montón. Hasta ahí llegó, cumplió su trabajo. Entonces, Juan dice: ya yo completé mi trabajo. Es necesario que él crezca y ya yo voy a salir. El que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, habla cosas terrenales. El que viene del cielo es sobre todos, está comparando él con Jesús. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Todo esto lo está diciendo Juan el Bautista, dando testimonio de Jesús. Ahora encontramos entonces donde ya Juan está bautizando, Jesús está bautizando, pero sigamos leyendo. Dice en el capítulo 4, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero ve lo que dice el versículo 2, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. ¿En qué quedamos? En el 3:22 dice que Jesús bautizaba. En el 4:2 dice que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesús bautizaba o no bautizaba? Y la respuesta es: no importa. ¿Por qué no importa? Realmente no sabemos si Jesús bautizaba o no bautizaba. Pero escuchen esto. Cuando los discípulos de Jesús bautizaban con la autoridad de Jesús, es exactamente igual que si Jesús mismo lo estuviera haciendo. ¿Por qué tenía Autoridad. Autoridad delegada. Entonces, por eso no importa. ¿En qué quedamos? ¿Jesús bautizaba o no bautizaba? No sabemos.
No sabemos y no importa, porque cuando los discípulos bautizaban por autoridad de Jesús, era igual. Y esto es importante que lo entendamos hoy, cuando se lleva a cabo bautismo, porque hay muchos bautismos hoy que no tienen la autoridad de Jesús. Muy bien, ahora sí vamos a Mateo. No, puede ser por inmersión también, pero no tienen autoridad. Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11 dice: y aconteció que cuando acabó Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la prisión, recuerdan que Juan fue encarcelado porque se le enfrentó a Herodes de que no debía tener a Herodías, su cuñada, como mujer. Entonces lo metieron a la cárcel y finalmente lo decapitaron. Entonces dice: al oír Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hay mucha confusión en cuanto a esto. Y les voy a decir lo que yo creo. Yo no creo que en momento alguno Juan el Bautista dudara de Jesús. Lo que yo creo es que ya Juan está encarcelado. Él sabe que sus días están contados. Y todavía tiene discípulos. ¿Qué va a pasar con sus discípulos? ¿Qué van a pasar con los que no han seguido a Jesús? Que se quedaron con Juan. Entonces van a quedar al garete. Y es por eso que entonces Juan los manda donde Jesús para que ellos vean y oigan. O sea, no es para que le digan a Juan, aunque así parece. Es para que ellos vean y oigan. Entonces, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ellos, los discípulos de Juan, esperaremos a otro. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres son anunciadas las buenas nuevas. Lo que ven y oyen. Y bienaventurado es el que no se ha escandalizado de mí. Entonces este es el testimonio que Jesús, te digo a vos, Pedro, para que entendás vos, Juan. ¿Verdad? Entonces le manda a decir a Juan, pero es para ellos. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? Porque todos ellos eran discípulos de Juan. ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que llevan vestidos delicados en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Ahora escuchen esto, qué interesante. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, o sea, toda la humanidad, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Entonces hay que entender, el reino de los cielos es la iglesia. Juan no formó parte de la iglesia. Juan preparó el material que Jesús tomó y plantó su iglesia. Juan no forma parte de la iglesia. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento, el primero de los evangelistas del Nuevo Testamento, pero no forma parte de la iglesia. Entonces, es por eso que dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Está hablando de dos cosas totalmente diferentes. En cuanto a la humanidad se refiere, no hay nadie mayor que él. Pero en la iglesia cualquiera es mayor que él, porque él no está en la iglesia. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
Al reino de los cielos se le hace fuerza y los esforzados lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Recuerden que en su bautismo Jesús asumió la ley y los profetas. Jesús vivió la ley y los profetas, cumplió la ley y los profetas, lo clavó en la cruz y entonces terminó de cumplir la ley y los profetas el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Hasta ahí llegó la ley y los profetas. Entonces, de la perspectiva de Dios, llegó hasta Juan. A partir de Juan, a partir del bautismo de Jesús, solo Jesús está bajo la ley y los profetas, ya nadie más. Él en representación legal, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él asume la ley y los profetas, Él vive la ley y los profetas, Él cumple la ley y los profetas y lo clava en la cruz. Entonces, por eso dice la ley y los profetas serán hasta Juan. De la perspectiva de Israel, nadie más está ya bajo la ley y los profetas del bautismo de Jesús, sino que Él asume y vive y lo clava en la cruz. Dice, y si lo queréis recibir, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué lindo. Juan el Bautista, entonces, es un hombre muy especial. Hacía falta un hombre especial para llevar a cabo el trabajo que él llevó a cabo. Había que sacudir a Israel. Había que hacerle sonar los oídos. Había que llamar al arrepentimiento al pueblo. Entonces, eso fue lo que Juan hizo. Y luego él dijo, yo no soy el que vengo a hacer esto, yo vengo a identificar al que viene a hacer esto. Yo vengo delante del que viene a hacer esto. Yo soy el precursor. El trabajo mío es preparar el camino. Pero el que viene después de mí, que es antes de mí, era primero que yo, Él es. Entonces, Juan el Bautista lo identifica y Juan el Bautista entonces ya desaparece, el Señor se lo lleva y Jesús sigue adelante con el material preparado por Juan el Bautista. Así que Juan cumplió su trabajo y lo hizo muy bien. Y estoy seguro que Juan el Bautista tiene premios, galardones y coronas muy grandes, junto con los del Antiguo Testamento, aunque no forma parte de la iglesia del Señor. Muy bien, puestos de pie, ahorita les doy oportunidad para hacer preguntas. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por el papel de Juan el Bautista, de que él permitió, Señor, que tú lo usaras para identificar positivamente a Jesucristo. Y gracias a eso, nosotros podemos entender y creer y seguir a Jesús y ver que Jesús, con el material humano preparado por Juan, estableció su iglesia y nosotros hoy seguimos como parte de esa iglesia. Ayúdanos, Señor, a dejarnos usar, así como Juan se dejó usar, sabiendo que él no era número 1, era número 2, y que nosotros seamos número 2, número 3, lo que sea, y que nos dejemos usar para la honra y para la gloria del Señor. ¿Quién quiere levantar la mano juntamente conmigo? Que el Señor nos use para su honra y para su gloria, lo que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor, por estas manos, gracias por tu amor. Ayúdanos a dejarnos usar para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.